Somos un país porque no pudimos integrar una nación. Y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. De Jorge Abelardo Ramos, Las masas y las lanzas. Bueno, uno de los libros, una de las obras que escribió este intelectual, podríamos decir perteneciente a la izquierda nacional, de una formación profundamente marxista, conocedor de las problemáticas de nuestro continente, de nuestras tierras, y también se dedicó a escribir sobre América Latina y los contextos y los procesos. Así que bueno, podrán encontrar la obra completa de Jorge Abelardo Ramos en la página La Valdrich, ¿sí? Por el jefe militar Valdrich. Ahí hay una especie de biblioteca digital, audiovisuales, de un sinfín de pensamientos, proyectos de lo que se considera la matriz nacional y latinoamericana, ¿no? Donde por supuesto que emerge y fluye el pensamiento marxista. Bueno, aquí yo le compartí una imagen, el texto que tenemos para esta cátedra, Argentina y Americana 2, el marxismo de Indias, de Jorge Abelardo Ramos, específicamente el capítulo 8, Marxismo y la cuestión nacional. ¿Sí? Aquí lo vemos a Jorge con una imagen de fondo que justamente clarifica el título de este capítulo, ¿no? Está Bolívar y está Marx. Aquí yo hice el listado de las obras de Jorge Abelardo Ramos, en la que se menciona las masas y las lanzas. Es un poco como también otro tramo súper importante, súper valioso para tener en cuenta del autor, del intelectual, del pensador de la izquierda nacional, sobre el proceso que se inició, ¿no? Desde 1810 hasta lo que él considera la dictadura porteña de Mitre. Quizá en la cuestión epistemológica, que tanto tratamos en el primer encuentro, sea también un punto de inicio, un punto de inflexión sobre el cual uno puede comprender, entender la semiótica del autor, ¿no? Lo cual también nos da un parecer de las categorías de análisis, o, como vamos a ver en la clase que viene, matrices de pensamiento. Bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes del texto? Aquí están todos los pequeños subtítulos. Lo más, digamos, lo más importante de este texto, primero es qué mirada tiene el marxismo, o qué perspectiva nos puede dar el marxismo, clásico incluso hasta el más ortodoxo, nos referimos a Marx, sobre el proceso latinoamericano. Bueno, en cierto punto el autor deja bien claro que tanto él como Engels no tenían y desconocían y no tenían un profundo eh, rigor sobre los pueblos latinoamericanos. Pero sí, en cierto punto, digamos, la cuestión más importante respecto a Bolívar es justamente que para Marx, Bolívar, el proyecto del general oriundo de lo que hoy es Venezuela, no era más que una ambición personal para gobernar todo el Cono Sur. Todo el Cono Sur. ¿A qué nos referimos? Al Congreso de Panamá de 1826, en el cual Bolívar
propone esto de la confederación, ¿no? Que ya es un proyecto que luego ustedes van a conocer con Artigas, bueno, y en cada una de las regiones va a haber siempre proyectos de confederación. De hecho, yo les mencioné en la primera clase el proyecto de confederación en las Antillas, en el Caribe. Entonces, la mirada que tiene Marx de Bolívar es una mirada bastante eurocéntrica, de acuerdo a Jorge Belardo Ramos. Sin embargo, este propio autor es quien va a decir que justamente el proyecto de Bolívar eh, es una de las mejores interpretaciones del regreso a la unidad latinoamericana, lo que sería esa unidad esencial, que es lo que él menciona al final del texto, ¿no? La unidad esencial. ¿Qué es la unidad esencial? Bueno, como les leí en la introducción del otro libro, que es esto de eh, se establece 20 naciones socialistas o, en todo caso, cómo solucionar, ¿no? esa balcanización, ¿no? De la ruptura de la patria grande en pequeñas naciones. Volver a esa gran unidad previa a la colonización. Bueno, son dos interrogantes que quedan también para pensar de acuerdo al autor. Entonces, la mirada que tiene Marx de Latinoamérica, el concepto que tiene Jorge Abelardo Ramos de acuerdo al proyecto de Bolívar, que no es el mismo que piensa Marx, y por otro lado, la cuestión de las contradicciones. Sabemos que en términos marxistas la contradicción es clasista, burguesía, en el caso del capitalismo, burguesía proletariado, de acuerdo al modo de producción que se analice, pero la oposición, la contradicción principal va a ser la cuestión nacional, ¿no? Tomando el ejemplo, que por ejemplo en Irlanda, este es el ejemplo que da el autor, la contradicción principal que es clasista es terratenientes, campesinos, pero esta invasión, digamos, esta colonización que realiza Inglaterra sobre Irlanda, va a generar la liberación nacional del pueblo irlandés. Por lo tanto, la salida al conflicto, a esta gran contradicción, es la cuestión nacional, ¿sí? Como vehículo para lograr la revolución. El objetivo de la revolución, bueno, la salida es la cuestión nacional, no solucionando la oposición clasista proletariado burguesía. ¿Sí? Entonces, o el otro lineamiento general que también va a proponer Martín con el texto de Trotsky, ¿no? Y la mirada que va a tener Trotsky de México, que no va a ser la misma que tiene en Rusia, de Latinoamérica, sí de la revolución. Por supuesto que hay un condimento, está latente el factor clasista, en el caso de Irlanda, ¿sí? Pero la contradicción principal es la conformación de la nación. ¿Cómo nos conformamos como nación? ¿Sí? Y los problemas que dejó las malas interpretaciones o ejecuciones que provocó el stalinismo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, y cita la fuente del problema del Perú, de dividir en dos naciones y provocar más rupturas de naciones. Entonces, el camino no es ese, no es provocar más rupturas de naciones, sino ir hacia esa unidad. De lo que hoy es, por ejemplo, el Estado plurinacional de Bolivia, que el autor cita eh, con el Obando, el boliviano Obando, que fue uno de los primeros en estudiar la conformación del multinacional, lo que él denominaba multinacional
de lo que hoy es Bolivia, ¿no es cierto? Eso por otro lado. Y también es súper importante comprender la gran diferencia en la conformación del Estado Nacional, ¿no? Que es un poco lo que charlamos el otro día. Este es el tercer punto general que el texto va a traer, que es la conformación del Estado Nacional en Europa y en América. Las diferencias y las coordenadas, las categorías de análisis que se utilizan para eh, desarrollar el pensamiento de cada una de estas conformaciones. En el caso de Alemania es distinto, porque si citan, en el caso de Jorge Abelardo Ramos, que cita a Bismarck, en el encuentro del poder monárquico con esta burguesía incipiente de poder, ¿no? Pero con gran crecimiento económico. Entonces, ese imperialismo es el que le va, primero es hacia adentro, la conformación del Estado-Nación, y después la salida con el imperialismo. La nación alemana tiene, también la izquierda nacional ha analizado muchísimo la conformación de los estados nacionales en Latinoamérica comparando a Alemania, ¿no? Y esto de la unidad idiomática. ¿Qué es lo que conforma una nación? La unión idiomática. Bueno, los alemanes, ¿por qué siempre todos los analistas del Estado-Nación siempre toman Alemania? Porque, bueno, los alemanes han tenido proyectos y han conformado, ¿no? Estados-nación que son ejemplos, que luego fueron ejemplos para otros países de Europa. Bueno, esos son los tres grandes puntos, ¿no? La cuestión de Bolívar, la importancia, en ese caso, desde una mirada de nosotros, la mirada de Marx, la cuestión de las contradicciones primarias y secundarias, y también, ¿no? Una apertura o un condimento más al análisis del Estado-Nación. Bueno, siempre quedan más por desarrollar, por explicar esto del oprimido, de los opresores y de los oprimidos, que viene un poco a la dialéctica de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, y cómo eso se configura en una geopolítica de naciones que dominan, que imperializan, y de naciones que son dominadas. Y en todo este proceso también la izquierda nacional antepone el imperialismo como principal problemática de todas las naciones del mundo, porque esto lo dice Jorge Abelardo Ramos citando a Lenin, ¿no? Y la importancia de que tuvo, por ejemplo, ese gran congreso, entre los cuales participó Manuel Ugarte, de la Segunda Internacional, ¿no? Y la crítica que hace Lenin, a diferencia de la primera, que fue quizá la mejor, dicen todos, con Rosa Luxemburgo, con Clara, la germana, una de las principales germanas mujeres sindicalizadas, líderes. La Segunda Internacional tuvo un condimento contradictorio, porque Lenin muy bien veía que los grandes delegados debatían sobre la oposición principal, proletario-burguesía, pero no estaban viendo que ellos mismos avalaban y naturalizaban y aceptaban el imperialismo, siendo revolucionarios. Entonces, Manuel Ugarte, que es quien participa de ese congreso argentino, a diferencia de Juan B. Justo, socialista que estaba a favor del libre cambio y a favor del imperialismo, aunque resulte contradictorio, Manuel Ugarte es el delegado argentino que representa en esa Segunda Internacional, y obviamente hay una gran contradicción, porque propios delegados socialistas votaron en contra de la moción antiimperialista. Bueno,
siempre queda mucho más como para conversar y los esperamos mañana en el encuentro. Bueno, digo mañana porque hoy yo me estoy grabando el jueves. Nos encontramos todo, el viernes a las 6 con sus dudas, consultas y aportes. Gracias.